Iniciamos otro Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com, retransmitido por aporrea.org, y hoy informamos también de la retransmisión por audio de 3 emisoras comunitarias. Vamos a ver cuál tienes ahí en el orden, Pinky. Tenemos de primera, creo que a Catabre, Radio Catabre 99.3 FM nos está retransmitiendo. Radio Catabre es de Barinas. La siguiente, si más no me equivoco, es Ondas del Cercado 94.5 FM. Esa emisora es de Barquisimeto, una radio comunitaria de Barquisimeto. Y la siguiente es Radio Tricolor 102.9 FM de la costa del estado Falcón, del municipio Colina del estado Falcón. Así que bueno, Eiber. Bueno, les invitamos a todas las emisoras que nos deseen retransmitir a informarnos a través de nuestros Twitter, @EiberBarreto y @NigmerEvan, para anunciar su incorporación a esta red de transmisión. Les recordamos que Por la Izquierda se transmite en vivo a través de vertvnoticias.com los martes y jueves de 11 a 11:20 de la noche, y los miércoles y viernes queda colgado y publicado en Aporrea cada una de las ediciones de Por la Izquierda. Quisiera hacer un comentario porque hoy hablé con Alirio de Catabre, de la situación dramática que están viviendo los colectivos y los grupos organizados en Barinas en relación con el sicariato, la persecución que se está generando en la ciudad de Barinas. Es realmente dramático. Ellos quedaron en estos días en pasarnos algún reporte que podamos nosotros utilizarlo como noticia para dar algunos detalles en relación con esta situación a través del programa Por la Izquierda, y estaremos atentos para darle la información de lo que está sucediendo en el estado de Barinas. Sí, para cualquier denuncia e información que usted desee que hagamos visible a través de Por la Izquierda, también puedes escribirnos a nuestros correos personales: eiberdario, eiber con h, eiberdario @yahoo.es, y Nicmer Evans es NICMER, EB pequeña ANS, @gmail.com. Y vamos a comenzar con las noticias, y en esta oportunidad vamos a comentar una información en caliente que acaba de ser publicada. Pinky, la ponchamos. Marea Socialista le pide al PSUV aclare si los expulsaron. Esto lo publica recientemente Reporte Confidencial. Un saludo a los compañeros y compañeras de Reporte Confidencial. Y es que tanto durante el día de ayer como el día de hoy, el Coordinador Nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, Nigmer Evan, y mi persona, Eiber Barreto Sánchez, pues resulta que no aparecemos en la base de registros ni de militantes del PSUV ni de los habilitados para concurrir a los comicios internos de este próximo domingo 23 de noviembre, razón por la cual Marea Socialista ha hecho pública una nota de prensa donde le solicita al PSUV que por favor se pronuncie por esta arbitraria decisión, como están ocurriendo últimamente, de excluir a militantes de sus bases de registro. Así es, Eiber. Lo primero, bueno, en verdad pedir disculpas porque utilicemos este espacio para dar esta información en donde nos vinculamos nosotros directamente, pero en todo caso creemos que es significativo, por lo menos para nosotros, informarle a ustedes de esta situación. Contextualicemos un poco el asunto. Después de reiterados incidentes en relación con foros, seminarios, conferencias que ha estado desarrollando Marea Socialista en diversas fábricas, puntos de trabajo y espacios correspondientes al Estado, que afortunadamente al final terminan dándose, pero con muchos atropellos e incluso con acciones muy torpes por parte de la burocracia. Ahora, en el contexto nacional, vemos cómo empieza a generarse una persecución a través de la pelea del chavismo contra el chavismo, de poder a pelear entre chavistas, denunciando a aquellos que a través de la crítica generan algún tipo de división o divisionismo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todas estas también se advierte y se abre un correo electrónico, un número de teléfono para que se empiecen a generar las denuncias, y sobre eso además también hay un precedente importante. Héctor Navarro, miembro de la dirección del partido, por haber escrito una carta en defensa del ministro Giordani, fue pasado a tribunal disciplinario, y eso duerme en los laurales del gran limbo de la disciplina partidista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy
Eiber y mi persona, junto a Carlos Hurtado de Clase Media Socialista y que también es parte de Marea Socialista, nos vemos en una situación muy particular. No nos encontramos, después de habernos verificado la semana pasada y estar en el sistema esta semana, ya no estamos ni para poder votar, habilitados para votar, y además en la base de datos de militantes tampoco nos encontramos. Nosotros no queremos hacer ningún escándalo sobre este hecho. Lo único que nosotros solicitamos es una explicación a quienes tienen responsabilidad en el partido en relación con el manejo de esta base de datos. Si estamos formalmente expulsados, se nos debe informar las causas y además se nos debió haber pasado un tribunal disciplinario para por lo menos generar algún tipo de defensa. Si es un error del sistema, entonces queremos saber quién es el responsable que va a impedir que nosotros votemos este domingo 23. En todo caso, lamentablemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela parece que es el único partido que busca restar en lugar de sumar. Bueno, y para cerrar esta nota informativa, el llamado final de Marea Socialista es a la base de la militancia del PSUV a que se pronuncie en defensa de la democracia, tanto en el partido como en toda la sociedad venezolana, porque la exclusión de militantes de manera introspectiva, sorpresiva, arbitraria de su base de registro implica un cercenamiento del derecho a elegir y ser elegido, sobre todo en vísperas como estamos de estos comicios internos del próximo domingo 23 de noviembre. Vamos a pasar a la siguiente noticia, Pinky. Y es que Dante Rivas, la Autoridad Única de Trámites, anunció que eliminará la copia de la cédula de identidad y del RIF como requisito. Dante Rivas es también el encargado, el director del Servicio Autónomo de Registro y Notaría, y ha informado esta grata noticia. Él calcula que anualmente la administración pública solicita 100 millones de fotocopias de cédula para diferentes trámites ante instituciones del Estado. Así que excelente noticia. Además, también ya van a comenzar a implementar como prueba piloto en el registro principal de acá de Caracas, la entrega a domicilio NINMER de los documentos. De hecho, en estos días uno de mis hijos pudo, ante la Dirección de Extranjería e Inmigración, solicitar el pasaporte y le fue remitido al domicilio. Bravo por estas noticias que nos alivian la carga de la cotidianidad tan pesada que se nos está haciendo en medio de toda esta carestía y del desabastecimiento que estamos viviendo en Venezuela. Sin duda que hay un criterio bastante claro en relación a esto de la simplificación de trámites administrativos. Yo le diría a Dante Rivas que también empecemos a revisar. Primero, ¿por qué no se sistematiza la posibilidad del acceso a la documentación entre el mismo Estado? Si la UNIDEX tiene esos registros, si tenemos la posibilidad de una conexión a Internet para incluso consultar los datos a través del CNE, ¿para qué reiteradamente se piden este tipo de cosas? Pero yo partiría de una cosa un poco más vieja que la copia de la cédula y del RIF. Yo recuerdo que en alguna clase sobre administración pública estudiamos nosotros algún fenómeno interesante, que es el hecho de que en Venezuela es el único país en donde se piden las copias del título fondo negro. Eso es una cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es una cosa interesantísima. Nosotros pedimos, se creó el mito de un negativo del título fondo negro como si fuese algo prácticamente de seguridad y que garantiza el hecho de que se pueda violentar o falsificar el título, como si la gente lo fuese a hacer en estos días a mano, porque resulta ser que eso era válido cuando tú hacías un montaje de un papel sobre otro y entonces montabas el nombre en el título y no sé qué cosa, no. Ahora todo es digital, todo es plano, nada se pega, no es cortar y pegar con peguita Prix y el papelito para ver si se ve el bordecito, no. Así que el fondo negro ya no tiene ningún sentido y hay instituciones como universidades que todavía siguen solicitando este tipo de cosas. Hay que buscar, hay que hurgar realmente en muchas cosas que se pueden simplificar y que pueden hacer más amables los procesos administrativos. Bueno, y lo que también va a ser más amable es la recaudación fiscal. Hace pocas horas el presidente Nicolás Maduro le dio el ejecútese aprovechando, utilizando constitucionalmente los poderes habilitantes que se le otorgaron hace un año, firmó
el ejecútese de un conjunto de 28 leyes en el marco de estos poderes habilitantes, y varias de estas leyes pues contemplaron reforma de ciertas disposiciones sobre la recaudación fiscal. Se está reformando la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, la ley de impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. Lo cierto, Nigmer, es que en términos globales el impacto de estas reformas pues apuntan a que el próximo año 2015 el Estado va a poder recaudar adicionalmente a lo que venía recaudando alrededor de 150.000 millones de dólares, y eso lo dice la noticia que ya vamos a poner en pantalla del Correo del Orinoco. Dice: reforma fiscal permitirá recaudar 150.000 millones extraordinarios en 2015, según lo informó el presidente Nicolás Maduro. Y esto viene muy bien a tono con la caída de los precios del petróleo, que según informara el director para América Latina y el Caribe del Bank of America y Merrill Lynch, Francisco Rodríguez, él estima que la caída de los ingresos para Venezuela el próximo año, producto del descenso en los precios del petróleo, debe rondar los 20.000 millones de dólares. Eso es más o menos 1 billón de bolívares al cambio de SICAD 2 de 50 bolívares por dólar, como autoriza PDVSA ahora a cambiar cada dólar en la última providencia que sacó, que publicó el CENCOEX. Lo cierto es que 150.000 millones de bolívares adicionales es una buena noticia, sin embargo representa alrededor de solamente el 15% del hueco que va a generar esta caída de los precios del barril del petróleo. Más recaudación de bolívares, eso está bien. En todo caso, hay que reconocer el medio paso que se da en función de aclarar en dónde el Estado va a meter las manos: en los bolsillos de quienes ganan de su salario o en los bolsillos de quienes acumulan capital. Pero creo que lo más importante y lo que falta en estas leyes producto de la ley habilitante, en estos decretos en el marco de la ley habilitante, es el hecho de definir claramente qué se va a hacer con aquellos que han desfalcado la nación. 254.000 millones de dólares se han fugado en los últimos 14 años. ¿En dónde están los responsables de eso? ¿Por qué la divisa que se asigna en este momento no alcanza para la compra de las cosas básicas que necesita el venezolano? ¿Porque no está el monto suficiente o porque no hay una planificación certera de la asignación de quienes realmente importan los productos para satisfacer las necesidades? ¿Por qué hoy el venezolano tiene bolívares en el bolsillo, pero las divisas no alcanzan o en todo caso no están siendo bien utilizadas para poder satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de los venezolanos? Ahí es en donde digo que hubo un medio paso, pero el paso completo todavía no se ha dado en función de generar realmente el ajuste necesario desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista presupuestario para satisfacer las expectativas de los venezolanos, que queremos responsables y queremos que se planifique mejor la asignación de los recursos y las divisas. Sin embargo, es una buena noticia, que ya lo vamos a ver en pantalla, el hecho de que entre estas leyes que se promulgaron vía poderes habilitantes, como tal y lo publica el diario El Nacional, pues se reformó también la ley anticorrupción. Pinky, si lo puedes ponchar en pantalla. Y la reforma de la ley anticorrupción estipula que los delitos de peculado, por uso, por malversación de fondos, por corrupción en general al erario público, no van a prescribir en el país. Así que todavía estamos a tiempo de poder confiscar los bienes y las cuentas de quienes defalcaron a la nación por más de 250.000 millones de dólares entre 1998 y 2012, sobre todo porque esto vendría a aliviar las reservas internacionales tan mermadas y el presupuesto de importación tan precario que estamos teniendo en Venezuela. Vamos a la siguiente noticia, Pinky. Y es que la Asociación de Víctimas del Sicariato denunciaron que 178 campesinos han sido asesinados por defender la ley de tierras. Nigmer, se vienen a sumar esta cantidad de asesinados, de víctimas del sicariato, producto del proceso revolucionario, a las víctimas del golpe de Estado, que no han sido indemnizadas tampoco. Muy por el contrario, lo que tuvimos como una nefasta noticia fue la medida humanitaria dictada a Iván Simonovic
muy en contra precisamente de combatir este clima de impunidad que venimos viviendo estos últimos años. Y asimismo también se siente la gente de Barinas que está en torno a Radio Catabre, ¿no? Como comentábamos anteriormente. Pareciera que hay una superestructura que está permitiendo que el paramilitarismo en Venezuela se mute junto con un sicariato que lamentablemente al final termina afectando y medrando la posibilidad de que las organizaciones populares que luchan por su justo derecho, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la siembra, el derecho al desarrollo, sean frustradas como consecuencia de los intereses de los terratenientes, de los capitalistas, de aquellos que no tienen patria, sino que tienen capital y desean acumular mucho más capital. Seremos nosotros caja de resonancia permanente de este tipo de denuncias, porque al final se están afectando vidas de venezolanos que realmente, aún en su anonimato, son realmente los que están luchando por construir esta patria grande de manera permanente. Y es lamentable que el sistema de medios públicos, es lamentable que el gobierno nacional sea indiferente ante lo que está sucediendo, que ya es de manera sistemática. Corrientes como la corriente Bolívar y Zamora, que son del Partido Socialista Unido de Venezuela, vienen denunciando desde hace años la muerte de más de 300 campesinos como consecuencia de esta lucha con los terratenientes, y aún a pesar de las buenas relaciones de esta corriente con el gobierno, nadie le presta atención y nadie da respuesta sobre esto. A lo que sí se le presta atención, y vamos a poncharlo en pantalla, es esta noticia que publica el día de ayer el Día del Nacional, y es que el gobernador de Carabobo y vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del PSUV, Francisco Ameliach, además de que el 12 de noviembre anunció la ya popularmente conocida como la línea Sapo, para que se denuncie a los críticos a lo interno del PSUV bajo cargos de divisionismo, de conspiración, pues este mismo gobernador y vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del PSUV, ayer se recogen unas declaraciones en el Nacional donde afirma que dentro del PSUV no hay corrientes. Y esto, pues, bueno, viene otra vez a contravenir el clima de pluralidad y de democracia por el cual están luchando las bases en el PSUV, razón por la cual hay un proceso de rebelión de las bases contra estas castas que están imponiendo una línea estalinista y autoritaria, porque además en el punto número 7 de la Declaración de Principios del Libro Rojo del PSUV respecto a la unidad, el partido se declara como aglutinador de las diferentes vertientes revolucionarias y socialistas en Venezuela. Entonces, ¿cómo es que el PSUV ahora viene a decir, luego de 7 años de creado, que no se permiten corrientes cuando la propia Marea Socialista se incorporó al PSUV? Apenas se creó, porque además Marea Socialista antecede al PSUV, se incorporó incluso con periódico propio y nunca fue objeto de ningún tipo ni de observación ni de llamado de atención. Entonces resulta que además de inaugurar la línea Sapo, entonces ahora pues también se están prohibiendo la posibilidad de discutir y debatir abiertamente diferentes posturas que pueden convivir dentro de un partido revolucionario, y más si es el partido de Chávez. Este señor Ameliach, debemos recordar que cuando hubo la transición entre el MBR y el PSUV, y el PSUV tuvo que asumir la elección del año 2007, hizo un pronunciamiento público solicitando que el PSUV no fuese el partido que llevara a cabo el proceso electoral, porque consideraba que podía llevar una derrota y que debía ser el MBR el partido que debería desarrollar ese proceso electoral. Por esas declaraciones, el señor Ameliach estuvo un año suspendido. Hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Es algo así como cuando tú terminas queriendo a quien te secuestra. Pareciera que lamentablemente al final, él que fue víctima y fue objeto de una decisión arbitraria de suspensión y pase al tribunal disciplinario, en aquella época, apenas naciendo el PSUV, fue el primer sancionado del PSUV. Hoy en día se convierta en Inquisidor. en el cazador de brujas. ¿Qué papel más lamentable, señor Ameliach, el que le ha quedado en la historia a usted dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela?
En todo caso, estamos absolutamente seguros que la base del chavismo realmente reacciona y entiende e interpreta muy bien las acciones de quienes están en la cúpula y que están atentando contra el proceso revolucionario. Y a propósito de esta información, vamos a culminar el programa con un pequeño extracto del cierre de lo que fue el seminario de Marea Socialista que, como ya lo dijimos, se desarrolló entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, este fin de semana pasado, y en cuya culminación el coordinador nacional de Marea Socialista, Gonzalo Gómez, hizo toda una serie de señalamientos y de caracterizaciones sobre el instrumento político de la revolución. Vamos a escuchar y a ver a Gonzalo Gómez, coordinador nacional de Marea Socialista. Y con esto nos despedimos, así que lo dejamos corriendo para que ustedes lo vean. Un abrazo del tamaño de la patria grande. Nos vemos la próxima semana. Ahora, ¿qué características presenta el PSUV en la actualidad? Tiene graves problemas y desviaciones. Entre ellas, burocratismo y corrupción en el partido y en el Estado. Permite y no combate decididamente la impunidad. Búsqueda del beneficio particular y riqueza material por sectores de la dirigencia y de funcionarios que son miembros del partido. Autoritarismo, falta de democracia interna, ausencia de debate, de crítica y autocrítica. Intolerancia, no uso del diálogo para resolver diferencias, medidas disciplinarias arbitrarias. Utilización de la descalificación personal y grupal en el partido y con los instrumentos del Estado, cuando usan venezolanas de televisión para calumniar, por ejemplo, al movimiento popular o a la crítica revolucionaria. Y estoy usando elementos de la Declaración de Principios y del Código de Ética del partido, ese libro rojo, ese manual del militante que tanto se nombra y se enseña como un trofeo. O mejor dicho, se nombra mucho menos de lo que se debiera. Insuficiencia de fundamentación científica para las políticas. Falta de formación de los cuadros y de la militancia. Falta de correspondencia entre el discurso y la práctica política o moral. Políticas que no concuerdan con el programa de la patria y con el golpe de timón de Chávez, y tampoco con el programa que está que proviene de los congresos del partido. Posiciones que favorecen el congelamiento del proceso revolucionario y la conciliación con la burguesía. Coexistencia de modelos en lugar del modelo socialista, el modelo de la democracia participativa y protagónica. Ahora, el sujeto social y político de la revolución bolivariana, la clase que vive del trabajo, los sectores campesinos y populares, la militancia del PSUV, están sintiendo estos problemas junto con los que nos aquejan en nuestra vida cotidiana y que vienen afectando a nuestro nivel de vida y los logros de la revolución. Desmejoras en la capacidad y posibilidad de obtener los productos de consumo básico, maltrato institucional, entre muchos otros. La vanguardia bolivariana y socialista, la base militante del PSUV y los movimientos y organizaciones sociales, el pueblo en general sienten molestia, decepción, incertidumbre, desconfianza y se plantean cada vez más la necesidad de un cambio de rumbo, pero dentro del proceso revolucionario.